Las tecnologías, al igual que los seres humanos, van transformándose con el tiempo. Liliana Costa. Distinguidos ponentes y asistentes, es un honor darles la más cordial bienvenida al tercer Congreso Internacional en Evaluación y Dirección Ética de Proyectos Públicos y Sociales, organizado por la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Nos acompaña su servidora, Brenda Yesenia Almaraz Rodríguez, a nombre del comité organizador de este congreso, a quienes nos complace acompañarlos en la conducción de este evento. Agradezco su participación en este espacio virtual en el que nos encontramos reunidos desde diferentes partes del mundo para compartir conocimientos, explorar nuevas ideas y experiencias. En este panel, Ética de la Inteligencia Artificial, una nueva tecnología centrada en el ser humano. Los especialistas son los siguientes: el maestro Pablo Pruneda Gross y el doctor Iván Vladimir Mesa Ruiz. Como moderadora tenemos a la doctora Ana Yuri Ramírez Molina, quien es doctora en bibliotecología y estudios de la información en el área de preservación digital, maestra en ingeniería de software, ambas por la UNAM. Una amplia experiencia en administración, gestión y desarrollo de software en el ámbito documental, bibliotecológico y repositorios digitales. Actualmente es directora de vinculación y colaboración en la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación de GETIC de la UNAM y miembro fundador del Grupo de Preservación Digital, GPD, de la Biblioteca Nacional de México. Es reconocida por su participación en la Comisión para la Reforma de la Ley del Depósito Legal en México 2017, como coordinadora técnica de la Hemeroteca Nacional Digital de México y como miembro del Consejo Asesor en Tecnologías de la Información y Comunicación CATIC de la UNAM hasta 2022. Además, es parte del grupo promotor de la Red de Ingeniería de Software y Bases de Datos de la UNAM y forma parte de las comunicaciones de preservación digital y visibilidad del Comité Técnico del Repositorio Institucional de la UNAM. Le cedo la palabra a nuestra moderadora. Gracias. Pues es un gusto estar aquí en este tercer Congreso Internacional y bueno, ser la moderadora de este panel, Ética de la Inteligencia Artificial, una nueva tecnología centrada en el ser humano. El día de hoy pues nos acompañan el maestro Pablo Pruneda Gross, quien es de la Facultad de Derecho de la UNAM y además cursó la licenciatura obviamente en la UNAM, donde ha sido profesor de Derecho Civil desde 1999 y desde 2012 maestro por oposición de la materia de sucesiones. Él estudió 2 cursos de posgrado en la Universidad de Salamanca, España, siendo el último sobre inteligencia artificial y derecho. Además, acreditó el curso impartido por la UNESCO sobre la inteligencia artificial y el Estado de Derecho y también el curso Introducción a la Data Science impartido por Cisco en la Networking Academy. Cursó la maestría en Industria 4.0 y Automatización de Procesos de 2021 a 2022 en la Universidad Politécnica de Cataluña. Además, fue recipendario de la Cátedra Extraordinaria Francisco M. Márquez y de la Cátedra Especial Gabino Fraga, ambas otorgadas por el Honorable Congreso Técnico de la Facultad de Derecho de la UNAM. Desde 2016 y hasta principios de 2023, tuvo el honor de ser consejero universitario representante de los profesores de la Facultad de Derecho de la UNAM y del 2020 a la fecha fue designado coordinador de la línea de investigación de Derecho e Inteligencia Artificial del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, desde la cual ha organizado y participado en decenas de conferencias, cursos y foros relacionados con inteligencia artificial desde diversas perspectivas y problemáticas jurídicas. De ahí que, pues, damos la bienvenida al maestro Pablo Pruneda, quien nos hablará de su ponencia Inteligencia Artificial, marco regulatorio en el mundo y en México. Adelante, maestro. Doctora Nayuri, muchas gracias por la presentación tan extensa y merecida.
Aprovecho para saludar a todas y a todos los asistentes a este importante evento. Agradezco en particular a la FES Aragón que tuvo a bien invitarme para estar aquí con ustedes. Y bueno, pues sin mayor preámbulo, si les parece bien, compartimos pantalla para dar inicio a la exposición que tengo presentada para ustedes el día de hoy. Déjenme ver. Muy bien, pues les decía yo, pues en mi carácter de coordinador de la línea de investigación de Derecho e Inteligencia Artificial, que cariñosamente llamamos Lidia, desde el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, pues tratamos sobre este reto que nos impone a los seres humanos y desde la perspectiva legal, por supuesto, el entendimiento de la inteligencia artificial como esta gran herramienta de transformación humana y su consecuente necesidad de regulación para el beneficio y desarrollo, pues, de todos nosotros. El día de hoy les tengo la propuesta de hablar sobre los siguientes temas. Primero daremos una mención muy breve de qué es la inteligencia artificial y hablaremos rápidamente la historia de esta tecnología, hasta dónde puede evolucionar esta tecnología y su regulación en México y en el mundo. Hablando de la historia y de la definición, tendríamos que decir que inteligencia artificial, de acuerdo con una definición tradicional, partiendo del principio de que definir algo tan complejo es, por su naturaleza misma, complejo y sobre todo, como veremos en breve, una tecnología que ha tenido unos cambios tan importantes a lo largo de la historia, pues ha tenido diferentes formas de identificarse y de definirse. El día de hoy hablaríamos de inteligencia artificial como entendiendo esa rama de las ciencias computacionales que está encargada de diseñar sistemas computacionales inteligentes, o sea, sistemas que exhiben características que se asocian con la inteligencia y el comportamiento humano, también tales como entender el lenguaje, aprender, razonar, resolver problemas, etc. Hablando de la historia de la inteligencia artificial, tenemos que decir primero, los primeros que en tocar este supuesto y esta posibilidad de existencia fueron los encargados de la ciencia ficción. En primerísimo lugar, en 1921, hace más de un siglo, el escritor Karol Čapek hizo una obra de teatro denominada RUR, Robots Universales Rosums, y en esta narra la historia de una empresa que produce seres humanos artificiales, pero con inteligencia, a los que bautiza como robots. Años más tarde fue Isaac Asimov, otro escritor de ciencia ficción muy conocido, que empezó a jugar con la idea de tener entidades no humanas que tuvieran una inteligencia similar a la nuestra. Y dentro de su imaginación y preocupación sobre la circunstancia que pudiera darse eventualmente, entonces era muy lejana, era solamente materia de su imaginación, diseñó lo que él consideró tendría que ser el código ético. Y hablando de este seminario, de este evento que vamos a hablar de ética, pues él fue el primero que estableció un postulado ético para estas entidades no humanas con inteligencia. Años más tarde, en los 50, fueron también los científicos los que abordaron este tema. Ahora sí, ya dentro de ellos tenemos a Alan Turing, el matemático británico, que redactó un ensayo siempre citado cuando se habla de estos temas, llamado Computing Machinery and Intelligence, en el que buscó dar respuesta al cuestionamiento principal de si las máquinas pudieran desarrollar eventualmente la capacidad de pensar. En 1956, un año clave en la historia de la inteligencia artificial, se convoca por los principales científicos que manejaban el tema en la Universidad Dartmouth College a un encuentro en cuya participación, a partir de 1956, las máquinas alcanzarían la capacidad de realizar cualquier trabajo que eventualmente pueda hacer un ser humano. Como sabemos, pues esa predicción resultó fallida, y esta historia o esta realidad en la historia de la inteligencia artificial se dio en varios momentos, expectativas altísimas y luego no cumplidas, y esos periodos de decepción ante la expectativa no cumplida se llaman o se les bautizó como inviernos de la inteligencia artificial. El más importante de ellos en 1970, que frenó el desarrollo de este tipo de tecnologías ante la imposibilidad de viabilidad por las circunstancias propias de la tecnología. En los años 80 cambia esta realidad por el avance en la capacidad de cómputo y de almacenamiento sobre todo, y eso es lo que hace que la inteligencia artificial tome un nuevo impulso.
se desarrollaron sistemas conocidos como sistemas expertos o sistemas basados en conocimientos, que son programas computacionales que resuelven un problema a partir de datos que fueron proporcionados por expertos y basados en deducciones lógicas. El insumo principal, entonces, de los sistemas de inteligencia artificial y hasta hoy, lo constituyen justamente los datos proporcionados. Mientras más datos tenga y estos sean de mayor calidad, más eficiente será la herramienta de la inteligencia artificial y mejor será la respuesta de este sistema de expertos en beneficio de los usuarios no expertos. El 6 de agosto de 91 se da algo importantísimo en esta historia, que es la aparición de Internet, la red de redes con acceso al público. Este evento resultó de suma importancia porque fue a través de la Internet que se generaron infinidad de datos que junto con lo que conocemos hoy como el Internet of Things, que está vinculado a la propia red de redes, nos permite generar y entender generar una capacidad impresionante de datos, y este es el fenómeno conocido como Big Data. Dentro de esta historia viene un momento fundamental en mayo de 1997. Una empresa, Deep Blue, de IBM, IBM genera un mecanismo conocido como Deep Blue, que es una computadora a la que almacenan con enorme cantidad de movimientos, jugadas y estrategias, que logró romper uno de los mitos que hasta entonces se veía inalcanzable, que una entidad no humana pudiera vencer a un ser humano en un juego tan complejo como el ajedrez. Entonces venció al campeón del mundo, Garry Kasparov, y a partir de ahí se rompió con ese mito de la supremacía humana frente a cualquier máquina en cualquier circunstancia. 10 años después, 20 años después, en 2017, otro algoritmo, en este caso el algoritmo de DeepMind Technologies, conocido como AlphaGo, venció en un juego distinto, conocido como Go, un juego más complejo que el ajedrez, muy intuitivo y por lo tanto muy relevante para efectos del orgullo humano. Logró vencer al campeón del mundo, que en ese momento era Keye, y lo hizo con una capacidad asombrosa de administrar una nueva realidad en la historia de la inteligencia artificial, que fueron algoritmos con capacidad de aprendizaje. Ya no era como fue en 1997 un algoritmo de expertos, un sistema de expertos, donde los creadores llenaron al programa de jugadas preestablecidas con todo el conocimiento de jugadores de ajedrez. En este caso, fue un algoritmo, el AlphaGo, con una capacidad asombrosa de aprendizaje a partir del establecimiento de las reglas del juego, y que de esa manera logró ganarle a este ser humano Keye en este juego. Y ya finalmente, en enero de 2018, ya no era relevante quién ganaba en ajedrez, porque los seres humanos hacía muchos años que se habían doblegado frente a las máquinas, ya los campeonatos los jugaban máquinas contra máquinas. Pues entonces el campeón mundial era una máquina llamada Stockfish, y Stockfish juega contra este algoritmo de DeepMind, que es conocido como AlphaZero, y a este algoritmo solo se le ponen las reglas del juego del ajedrez, se pone a jugar el tema contra sí mismo, y al cabo de unas cuantas horas se prepara para contender contra el campeón del mundo Stockfish y lo vence sin problema alguno. Un algoritmo con capacidad de aprender es el nuevo concepto que sin duda revoluciona la inteligencia artificial en ese momento, y ese es el algoritmo que está basado en el conocimiento de machine learning, aprendizaje de máquina, del que seguramente todos hemos escuchado mucho. Bueno, pues esta es la inteligencia artificial hasta hace algunos meses, que sirve para infinidad de cosas que todos sabemos y cómo nos ha transformado, desde mecanismos de reconocimiento de voz, algoritmos para mecanismos que permiten que una nave espacial despegue y aterrice de manera autónoma, o vehículos con capacidad autonómica para conducirse, sistemas de reconocimiento facial, etcétera, etcétera. Los ejemplos, más de uno los conoce, y de ellos destacaría yo principalmente
el de los sistemas de armamentos autónomos, que nos preocupan mucho, porque son mecanismos que permiten acompañar a la inteligencia artificial de un arma que eventualmente podría tomar decisiones autónomas para accionarse en perjuicio de la humanidad. Ese es uno de los riesgos que van generando este tipo de tecnologías, y que pues vaya que nos han tomado la atención a muchas disciplinas, dentro de ellas la jurídica, que como veremos pues va atrás de la evolución y desarrollo de la tecnología para tratar de regular lo que es un reto enorme por su complejidad y por su dinamismo, como lo veremos más adelante. ¿Hasta dónde puede evolucionar esta tecnología? Pues el primer punto que tendríamos que decir cuando hablamos de inteligencia artificial es que conceptualmente existen dos tipos de tecnologías. Una que es la inteligencia artificial débil, que es una herramienta que resuelve problemas determinados o realiza tareas específicas. Hasta ahorita es la inteligencia artificial que conocemos, es la que existe. Pero conceptualmente se han ido desarrollando a partir de algunos estudiosos del tema otras posibilidades que no existen hoy, que es el concepto de inteligencia artificial robusta o inteligencia general artificial. Es una que teóricamente podríamos alcanzar a partir de una evolución significativa de la inteligencia artificial débil, y en la que pues tengamos una entidad que pueda pensar y decidir como cualquier ser humano, con conciencia y capacidad de inteligencia general artificial, podría aprender a realizar cualquier tarea realizable por un ser humano. Bueno, pues tenemos el hecho de múltiples expertos que vaticinan que eventualmente se alcanzará la inteligencia artificial. Hay quienes lo rechazan y hay quienes dicen que eventualmente lo alcanzaremos. Dentro de los que dicen que lo alcanzaremos, y donde el debate en realidad se encuentra en cuánto tiempo nos tardaremos para alcanzar la inteligencia general artificial, tenemos a Ray Kurzweil, a Max Tegmark, a Stuart Russell, a Nick Bostrom y al propio Elon Musk. Dentro de ellos destaco la postura de Nick Bostrom, que ha aportado un concepto diferente o todavía más evolucionado de la inteligencia general artificial, que es la superinteligencia. Una vez que haya una entidad que tenga capacidad similar a la humana, con la potencialidad que tienen las máquinas, podría rápidamente desarrollar una inteligencia superior a la humana, de tal forma que nos rebasaría, y esto formaría una superinteligencia que eventualmente, dicen algunos, podría poner en peligro a la propia existencia humana. Bueno, pues también existen afortunadamente posturas que aseguran que nunca se alcanzará la inteligencia general artificial. Dentro de las más relevantes tenemos a expertos con una visión y formaciones distintas, no son técnicos formalmente, son filósofos, como el caso del filósofo estadounidense Hubert Dreyfus, quien desde 1972 declaraba que las computadoras, al carecer de un cuerpo, infancia y tradiciones culturales, no podrían adquirir ninguna inteligencia como la humana. Uno de sus argumentos principales era que el conocimiento humano es parcialmente tácito, por lo que no se puede articular o incorporar a un programa de cómputo. Un muy interesante estudio sobre la vigencia de las tesis de Dreyfus, recupera las tesis de Dreyfus y las actualiza, es el que hace el respetado filósofo y físico noruego Ragnar Fregland, y que publica en la revista Nature en el año 2022. Se los recomiendo ese artículo. En esas discusiones estábamos, tranquilo, decía este filósofo y físico noruego Ragnar Fregland, cuando empezamos recientemente, en junio del año pasado, a leer algunas noticias que empezaron a entonces tomar cierta relevancia, y que estas son historias de hace unos días para acá, ¿no? Junio de 2022, en la que un señor trabajador de Google, un programador de Google, llamado Blake Lemoine, fue corrido de su cargo por Google, una vez que aseguró y difundió públicamente que un sistema de una red neuronal profunda, un Large Language Model, modelo de lenguaje masivo, llamado LAMDA, pues había desarrollado una capacidad y una conciencia similar a la de un ser humano,
y que él había podido interactuar con él y que aseguraba haber tenido conversaciones con ese chatbot que tenía una personalidad, concepción del mundo, inteligencia equivalente a la de un niño de 7 u 8 años. Con esta historia empezó algo que terminó de entrar en el interés de muchísima gente que no veía esto con claridad en noviembre del año pasado. A finales de noviembre del año pasado, la empresa OpenAI, como ya muchísimos sabemos, abrió al público su modelo de lenguaje masivo llamado ChatGPT, que además tenía la maravilla y la facultad de que interactuábamos con este modelo a través de una interfase similar a la del WhatsApp o la de cualquier mensajero que usamos y que nos permitía escribir cosas, técnicamente se llama prompting, ¿no? Lo que tú le escribes y lo que él te contesta era asombroso. Esta era una versión 3.5 de su sistema GPT, que, bueno, pues GPT significa Generative Pre-trained Transformer. El Transformer es un tipo de modelo de redes neuronales profundas que tiene una arquitectura que le permite generar texto, imágenes o videos en otras de sus vertientes, pero que en conjunto constituyen lo que hoy se conoce como un nuevo tipo de inteligencia artificial, que es la inteligencia artificial generativa. A partir de esta fecha, pues se generan, a partir de noviembre, una euforia enorme, toda vez que pues se empieza a poner a este tipo de sistemas, mecanismos, a participar en exámenes, por ejemplo, para certificarse como médico en Estados Unidos. Hay una empresa que se llama Do Not Pay que anuncia que va a permitir que un abogado entre a una corte menor, de cuantía menor, auxiliado de un audífono como el que tenemos o como el que usamos nosotros, y en el que el robot o el algoritmo le permita contestar a un caso específico y actuar como abogado directamente, bueno, indirectamente por conducto de este mecanismo. Tenemos el anuncio de Microsoft, un anuncio no menor, que ante la visión y el entendimiento de lo que genera OpenAI, que era una empresa a la que ya habían apoyado con tecnología, pues anuncian una inversión de 10 mil millones de dólares adicional a lo que ellos ya habían aportado a OpenAI para efectos de desarrollo de modelos y versiones posteriores al ChatGPT 3.5. Pues así como vino la euforia, también vino la preocupación. En este caso, pues empezó en el ámbito académico. Hubo estudios que presentaban trabajos demasiado buenos y se cuestionaba pues, el uso de ChatGPT para estos efectos. Hubo el estado de Nueva York, por ejemplo, prohibió que en sus redes, en su Wi-Fi estudiantil, se pudiera accesar al ChatGPT, lo cual pues era un mecanismo imperfecto porque pues de todas maneras los estudiantes podían tener acceso a la red a través de sus teléfonos o en sus casas y hacer uso de esta herramienta. Y pasó un fenómeno similar al que seguramente sucedió cuando se desarrollaron las calculadoras y los estudiantes empezaron a usarlas con el asombro y escándalo de los maestros de matemáticas. El problema es que este es un mecanismo que tiene amplias capacidades en amplias materias y definitivamente nos impone un reto, nos impuso un reto en su momento de entender que no es posible frenar la tecnología para su uso, sino tenemos que entender y acoplar estas nuevas capacidades y estas nuevas herramientas para una nueva manera de enseñar y de aprender. En esta historia estábamos cuando en febrero ya de este año, pues Google decide y la al público de su sistema similar a GPT, que es conocido como BARD. Tuvo ahí una pifia que le costó nada más 100 mil millones de dólares en el valor de sus acciones, pero finalmente lanzó el uso de este sistema para el público. Y OpenAI, en esas mismas fechas, anuncia la liberación al público de la siguiente versión de GPT, que es la versión GPT 4. Vienen a partir de eso reacciones muy importantes.
Primero, la diferencia entre ChatGPT 3.5, que ya nos tenía asombrados a todos, con ChatGPT 4, por ejemplo, era asombrosa en lo que tiene que ver con por ejemplo, en el examen de la barra para ser abogado en Estados Unidos, hay un examen uniforme, ChatGPT logró un percentil del 10%, fue mejor que el 10% de los que presentan ese tipo de exámenes. La versión 4, que se liberó unos meses después que la 3.5, alcanzó un percentil del 90%. O sea, el incremento de una versión a otra en su calidad de las respuestas fue brutal. Por supuesto que cuando hablamos de lenguajes, sistemas de lenguajes masivos o modelos de lenguajes masivos, siempre tendremos que recordar que estos son mecanismos que permiten generar respuestas muy elocuentes, pero que no siempre son ciertas. Cuando las respuestas son elocuentes, pero el fondo no es cierto, pues se llama esto la capacidad o la alucinación del sistema, y es a lo que hoy impone el mayor reto para los desarrolladores de estas tecnologías. Pero ¿cuáles fueron las reacciones? Por ejemplo, hubo una institución, el Future of Life Institute, comandado por el propio Max Tegmark, uno de los que les decía yo, cree en la posibilidad de que se alcance la inteligencia general artificial pronto, en el que convocó junto con muchos expertos, en su momento eran 1000, hoy han suscrito la carta muchos más expertos que además son gente muy prestigiada, para convocar a las empresas participantes y desarrolladoras de esta tecnología a una moratoria que frenaran el desarrollo de nuevas versiones, toda vez que esto podría generar situaciones peligrosas para la humanidad, porque se empezaba a alcanzar una inteligencia artificial que eventualmente pudiera tener chispazos de inteligencia general artificial, y algo que nunca se había dado en la evolución tecnológica, en la historia de la humanidad, pues es que los propios desarrolladores de la tecnología alzaron la voz y las alertas para efectos de pedir que se revisaran las evoluciones de esta tecnología a partir de que estaban viendo capacidades que no podían explicar. Uno de ellos, Geoffrey Hinton, que fue el que desarrolló la tecnología de uno de los algoritmos que permiten aprender y que generan el machine learning, él renunció a Google para alzar la voz y decir, señores, estoy bien los algoritmos que se están desarrollando, una capacidad importante, peligrosa, y que los creadores no pueden explicar cómo es que se logró eso. Sam Altman, el director de OpenAI, se presentó al Senado de Estados Unidos para pedirle a los legisladores estadounidenses que empiecen a regular la inteligencia artificial que él mismo está creando, toda vez que está preocupado por los efectos que pueda tener para la humanidad, y porque en la competencia con las otras empresas como Google, que están desarrollando esto, pues están tomando atajos que dan o merman la posibilidad de llevar las cosas con todos los creadores de la tecnología pidiendo una regulación. Y pues a lo que vinimos el día de hoy para cerrar nuestra participación es hablar un poco de cómo va la historia de la regulación de la inteligencia artificial, empezando en México y siguiendo en el mundo. México, líder tema a nivel mundial. En 2017, México empezó a poner en la agenda internacional el tema de la inteligencia artificial y la preocupación de que estas tecnologías pudieran generar incluso un riesgo existencial para la humanidad. En octubre de 2018 se dio un discurso muy relevante ante la Asamblea de la ONU, lo dio el entonces canciller mexicano ante la Asamblea, urgiendo a los países miembros a que atendieran este tema como un tema prioritario en las preocupaciones mundiales. Antes de eso no se había tocado en la Organización de las Naciones Unidas el tema, y fue México el que lo puso en la agenda. Desafortunadamente, bueno, en 2018 también México creó un documento que fue considerado como el primer documento de estrategia nacional de inteligencia artificial, y hasta ahí México iba pues muy avanzado en el desarrollo y en la preocupación de esta tecnología.
Desafortunadamente, pues vienen cambios de gobierno, vienen formas distintas de entender las cosas y se abandonó el tema en México sobre la inteligencia artificial con el liderazgo que se había tenido hasta antes de ese momento. En mayo de 2019, pues nos toca a los mexicanos entender que como miembros de la OCDE, pues la OCDE establece unos principios que son principios éticos que buscan regular la inteligencia artificial y que buscan generar estándares internacionales para el desarrollo de esta tecnología. Básicamente lo que decían estos principios es que la inteligencia artificial tiene que estar al servicio de las personas y del planeta, que los sistemas deben diseñarse de manera que respeten el Estado de Derecho, los derechos humanos y los valores democráticos, que deben ser transparentes, que las personas sepan cuando están interactuando con un sistema de inteligencia artificial y que las organizaciones y las personas que desarrollan, despliegan o gestionan esta tecnología, pues respondan de su correcto funcionamiento. Hasta ahí lo que decía la OCDE, a la que México está suscrito. Años después, en noviembre de 2021, la UNESCO presenta una norma mundial sobre la ética de inteligencia artificial que establece principios y valores compartidos por los países signantes, dentro de los cuales está México, de tal forma que esto sirva como marco ético para el desarrollo de una regulación jurídica que limite y permita el desarrollo. En México, hace unos meses, el 24 de mayo de 2023, un diputado panista, Ignacio Loyola Vera, presenta una iniciativa con proyecto de decreto de una ley para la regulación ética de la inteligencia artificial y la robótica, ley que todavía no se discute, o proyecto de ley que todavía no se discute y que ahí está. Simplemente lo menciono como una muestra de algo que pues existe, por lo menos en proceso, en México. Hasta acá los antecedentes que tenemos como país en la participación sobre este tema. Ya a nivel internacional, y con eso cierro mi participación, pues sabemos que los tres principales países o bloques de países que desarrollan inteligencia artificial son, en primer lugar, el líder, que es Estados Unidos, seguido competencia por el liderazgo tecnológico de la inteligencia artificial, y en un tercer lugar está la Unión Europea. En Estados Unidos, la regulación que ha habido al respecto, pues es una regulación que sobre todo se ha dado a nivel estatal y local, ¿no? Los estados y los condados están generando una cantidad impresionante de regulaciones en cualquier aplicación o en diferentes aplicaciones de la inteligencia artificial. En la materia, pues tenemos la que ha generado la Comisión Federal de Comercio, Federal Trade Commission, para uso de algoritmos, evitar su sesgo. Y a finales de 2021, Casa Blanca of Rights in an AI-powered world, y en octubre de 2022 generó y publicó el llamado Blueprint for an AI Bill of Rights, que establece lineamientos generales para una eventual ley federal en la materia. Hasta ahí Estados Unidos, el líder de la tecnología, tiene un desarrollo regulatorio bastante limitado, de buenas intenciones, pero poco aterrizado. En China, que es el otro gran líder, pues en 2019, a finales, emitió unas especificaciones técnicas para la nueva generación de inteligencia artificial, que son una especie de guía ética muy parecida a la que en su momento generó Isaac Asimov, que ya hicimos mención de ella. Y después generó dos normativas, sobre todo a partir de la irrupción de la inteligencia artificial generativa, la de ChatGPT, por ejemplo, que por un lado fue las medidas administrativas para los servicios de inteligencia artificial generativa, y por el otro lado, medidas provisionales para la gestión de los servicios de inteligencia de costo de 2023. Eso lo que tiene que ver con China. Y finalmente, y dejé al fin, porque la Unión Europea es la que ha hecho el esfuerzo más serio y más sostenido para regular a la inteligencia artificial. Desde 2018 creó un grupo europeo sobre ética en la ciencia y nuevas tecnologías, que publicó una declaración sobre inteligencia artificial, robótica y sistemas autónomos, y que dio lugar a unos trabajos muy bien sistematizados que permitieron que el 21 de abril de 2021 la Comisión Europea publicara una propuesta de ley para regular la inteligencia artificial, que estaría basada básicamente en un sistema de administración de riesgos, calificando a los diferentes tipos de inteligencia artificial como riesgo inadmisible, alto riesgo, riesgo limitado y riesgo mínimo,
y con sanciones económicas severas para el caso de violación a estas o generación de daños a partir del incumplimiento de esta normativa. Tenemos que pues el problema de la tecnología no está solo en el entendimiento de una tecnología tan compleja. El problema también reside en la dinámica de esta tecnología. Entendíamos lo que era la inteligencia artificial hasta el machine learning y el deep learning y las redes neuronales profundas, cuando en noviembre se abre al público una nueva inteligencia artificial, una nueva especie de la inteligencia artificial, que es la inteligencia artificial generativa. El Parlamento Europeo, que es una de las 3 entidades que regula las normas en la Unión Europea, emitió el 14 de junio del 2023 una aprobación del proyecto de ley presentado en 2021 por la Comisión Europea, pero le agregó a este proyecto varias modificaciones en la definición de la inteligencia artificial, pero preponderantemente en lo que tiene que ver con esta nueva inteligencia artificial que es inteligencia artificial generativa. Básicamente impuso requisitos de transparencia, como revelar que el contenido sea generado por AI, que se diseñe un modelo para evitar que genere contenidos ilegales y que se publiquen resúmenes de los datos protegidos por derechos de autor utilizados para el entrenamiento del propio algoritmo. Con esto, pues este junio de 2023, una de las 3 entidades europeas presenta su aprobación de un proyecto, faltan las otras 2, la expectativa es que eso se resuelva pues en lo que va de este año, quizá a principios del próximo año, de tal forma que podamos tener ya una ley definitiva para la aplicación del mercado europeo, que después de una vacatio legis, o sea, que entrará en vigor 2 años después de la aprobación de la ley, son 2 años en los que a ver si no la propia evolución de la tecnología deje obsoleta esta ley, pero así está, digamos, diseñada la creación de leyes en Europa. La expectativa es que en 2025 tengamos una ley que llamamos los abogados de hard law, una ley con aplicaciones restrictivas y normativas con sanciones, y pues que será muy relevante porque podrá servir como una normativa estandarizada para todo el mundo, toda vez que cualquier empresa que quiera hacer negocios con la Unión Europea, con su tecnología, pues tendrá que ajustarse a esta normativa. Entonces podría servir como una normativa internacional. Hasta ahí, la forma en los abogados y los legisladores y los preocupados por la regulación han respondido a este enorme reto de la inteligencia artificial, que empieza con modelos y principios éticos y que terminará eventualmente con leyes ordinarias como las conocemos. Vamos a ver si eso es suficiente para resolver el problema. Pareciera, por lo que estamos viendo, pues que necesitamos encontrar mecanismos más ágiles donde se involucren los expertos y no solo los legisladores y los políticos que tienen mecanismos tradicionales, pero que quizá para este nuevo reto se queden cortos. Bueno, pues hasta aquí mi participación. Les agradezco su atención y estoy a sus órdenes en el Instituto de Investigaciones Jurídicas en la línea de investigación de Derecho e Inteligencia Artificial. Muchas gracias, maestro Pablo. Pues muy interesante este trazo que nos hiciste de todo lo que ha sido desde los orígenes de la inteligencia artificial hasta marcarnos pues comienzo en lo que es la parte legislativa que, como bien dices, pues inicia con esta visión ética que forzosamente está llevando a los países a generar pues también regulaciones que, que no dejen ahora sí que en manos de las personas una decisión, sino que ya establezcan ciertas normativas que también ayuden a conducir pues todos los ámbitos de lo que es la sociedad, ¿no? Entonces, muchas gracias. Vamos a pasar ahora con nuestro segundo ponente, el doctor Iván Vladimir, ¿sí? Quien nos va a platicar del tema crónica de los riesgos de inteligencia artificial anunciados. Me permito presentar al doctor Iván, quien es investigador del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas de la UNAM. Él además es ingeniero en computación por la UNAM,
maestro y doctor por la Universidad de Edimburgo, especializado en la intersección entre el lenguaje humano y el cómputo, usando técnicas de inteligencia artificial y aprendizaje automático. Además, el doctor Iván ha participado en más de 20 proyectos de investigación, siendo autor de más de 100 artículos en el campo de la inteligencia artificial y ponente en diferentes foros internacionales como especialista que es también de nuestra universidad. Pues sin más, dejo la palabra al doctor Iván Vladimir Mesa Ruiz, quien nos platicará de su presentación. Adelante, Iván. Muchas gracias, Judith. Muchas gracias por la invitación también. Es un honor estar aquí en el tercer Congreso Internacional en Evaluación y Dirección Ética de Proyectos Públicos y Sociales. Y me parece muy relevante tener esta discusión en estos momentos, en este Congreso. También agradezco al maestro Pruneda la presentación. Es muy relevante para también los temas que voy a tocar. Entonces, voy a estar reforzando algunos de los puntos que él ya hizo. En algunos voy a dar una opinión un poquito diferente, pero es parte de complementar nuestras visiones del campo. Un poquito la idea es que vamos a revisar los problemas que ya se han levantado, un poquito por eso el título de crónica de los riesgos ya anunciados, porque llevamos un tiempo pensando en esta situación que enfrentamos ahora y muchas de las preguntas que se plantearon no han sido respondidas y necesitamos seguir pensando en este rol de la ética alrededor de la inteligencia artificial y del efecto que va a tener en nuestras sociedades. Voy a platicar un poquito de la emergencia de estrategias nacionales, que fue una dinámica que se dio a partir de 2016. Ya el maestro Pruneda mencionaba algunos documentos. En México tuvimos un documento y luego hubo otro más elaborado. Y también, como mencionó el maestro Pruneda, voy a platicar un poco de las regulaciones a nivel mundial y destacar un aspecto en términos de la regulación y de la autorregulación. Y finalmente voy a también presentar el contexto mexicano. Yo soy un poquito, por ejemplo, aquí yo soy un poquito más negativo con nuestra posición en el contexto mexicano. Yo opino que siempre hemos ido atrás y no hemos tenido, aunque en 2019 habíamos elaborado el documento de hacia una estrategia, yo creo que ya íbamos muy tarde en la discusión y estábamos siguiendo unas tendencias impuestas en otros lados, ¿no? Que también está bien, ¿no? Ir detrás no está mal mientras estemos pensando bien las cosas y estemos pensando en nuestra sociedad. Entonces, ya el maestro Pruneda nos hizo un recorrido histórico sobre inteligencia artificial. Yo voy a poner un zoom en los últimos 15 años, que también destacaba el maestro Pruneda como un momento de revolución. En particular, también nos mencionó sobre las técnicas de deep learning. Es en este marco de las técnicas de los 15 años que las técnicas de deep learning, de aprendizaje profundo, empezaron a consolidarse y vimos un avance muy notable en lo que podían hacer en los sistemas que podíamos hacer, en los sistemas inteligentes que podíamos hacer. Este avance generalmente lo contextualizamos en 3 pilares que propiciaron esto. Uno, como bien señaló también el maestro Pruneda, el Internet ya estaba consolidado y en particular el Internet ha promovido mucho la acumulación de datos, la digitalización, procesos de digitalización muy fuertes. Nuestra sociedad se convirtió en una sociedad digital. Entonces, para estas épocas ya tenemos una gran cantidad de datos disponibles y todo esto dada esta sociedad digital, y a mí me gusta decir que somos una sociedad hipertecnológica, ¿no? La tecnología está sobrevalorada, es muy conveniente para nosotros como sociedad, entonces tenemos a la tecnología muy valorada, ¿no?
no es tampoco, tiene sus pormenores, sobrevaloración, pero por ejemplo, en el contexto de la pandemia que pasamos, pues vimos que la tecnología resolvió muchos problemas de la presencialidad, ¿no? Entonces, ese valor que le hemos dado a la tecnología, pues se lo ha ganado porque ha resuelto y es conveniente. Luego también el poder de cómputo a través de procesadores especializados y en particular de la computación de alto rendimiento se estabilizó, teníamos más poder de cómputo y podemos hacer cosas como las que nos mencionaban también, como el sistema ChatGPT que se pudo generar porque tenían una colección de 10.000 computadoras súper especializadas, ¿no? Un poder de cómputo que ningún gobierno tiene. Una empresa lo pudo consolidar y dado a que se puede hacer eso, también podemos acceder a nuevas fronteras con estos sistemas inteligentes. Y como bien mencionaba hace rato, pues, la solidificación de las técnicas de aprendizaje automático, en particular la técnica de aprendizaje profundo, ha sido muy, muy importante. Este progreso ha permitido desarrollar sistemas inteligentes con ciertas propiedades que también ya nos destacaba el maestro Pruneda. Los sistemas inteligentes van a tomar decisiones autónomas. Ese es como el beneficio que tenemos de tener estos sistemas que van a estar tomando decisiones por nosotros, un poquito al lado de nosotros supervisamos, vemos que son en el contexto de nuestro diseño. Van a ser bajo... estas decisiones no siempre son las mejores decisiones. Dado el contexto de la técnica, lo que sabemos es que estos sistemas inteligentes van a cometer errores, ¿no? En el caso del ChatGPT ya nos mencionaban que generalmente los errores se ven como, se les denominan alucinaciones, ¿no? Cuando vemos una alucinación, que el sistema ya se le fue la onda y está dando desinformación o está dando cosas que no son tan ciertas o que ya no tienen ninguna lógica, estamos ante un error del sistema, ¿no? El sistema está fallando. Y es algo como usuarios y como sociedad digital tenemos que aprender a vivir, que los sistemas de forma cotidiana van a estar cometiendo errores y necesitan esa supervisión humana. De eso, dado la técnica que usamos, no nos podemos escapar. Van a estar cometiendo errores y es muy importante que en esta hipervaloración de la tecnología, ahora tenemos esta situación de que van a estar cometiendo errores y algunos errores nos van a afectar. También lo que hemos logrado es que se imita el comportamiento codificado en conjunto de datos. Esto tiene que ver, necesitamos datos para programarlos, ¿no? Para que puedan hacer lo que queramos. Y existe este adagio, entre más datos, mejor. En el campo, eso es lo que decimos. Esto también hemos visto en recientes años que ha generado un poco de preocupación porque los datos generalmente tienen una autoría, tienen una propiedad intelectual, los tiene alguien muchas veces y todas estas fronteras se están rompiendo porque lo que necesitamos son más datos, ¿no? De particular interés son los sistemas que imitan capacidades humanas, como escritura de documentos, conducir carros de forma autónoma, y hay muchísimas que a lo mejor, por ejemplo, quien nos da recomendaciones cuando interactuamos con un sistema es una decisión autónoma que toma un sistema y nos interesa, ¿no? Que nos dé una recomendación parecida a la que nos daría un colega o que nos daría un familiar o alguien que apreciamos su opinión. Ese es como lo que queremos imitar. Y como son programas, de todo esto que alrededor de inteligencia artificial son programas, es código, es como nuestras aplicaciones, nuestro navegador y toda esta interacción, es muy fácil de reproducir y de compartir o de que se ponga de forma masiva. Entonces, esa es una propiedad que tienen estos sistemas. Lo vimos con ChatGPT. De forma global, muchísima gente tuvo acceso al sistema de forma inmediata y experimentó esa dinámica con el sistema inteligente. Esta evolución inclusive lleva un tiempo y desde muy al principio empezaron a surgir preguntas alrededor de la ética. Esa es una temática que el campo absorbió y se empezaron a poner sobre la mesa.
algunas que tengo aquí es, una que es muy importante es, necesitamos ese sistema inteligente, como humanidad necesitamos un sistema que nos recomiende qué comprar o que nos promueva cierto contenido. Eso es como se empezó a cuestionar la validez de algunos sistemas, ¿no? ¿Qué pasa? Ahorita, por ejemplo, estamos viendo qué pasa en esa frontera entre el humano y los sistemas inteligentes. Por ejemplo, si el sistema me da información, desinformación, ¿qué pasa ahí, no? ¿Es mi responsabilidad? ¿Es el sistema? ¿Qué pasa en ese punto de contacto? Es algo que también no hemos podido responder y como tratar de entender que las responsabilidades involucradas en esas dinámicas. ¿Cuál es el rol de un sistema inteligente en una estructura organizacional? Ese va a ser muy importante. Empezamos a ver que estos sistemas empiezan a tomar roles de tareas dentro de organizaciones y se estima un movimiento laboral, pero no sabemos cuál es el rol de ese sistema, ¿no? Y cómo lidiar con los errores, como decía, estos temas van a cometer errores, ¿cómo lidiamos con esos errores? En particular, existe el problema de que estos temas se ponen de forma masivas, entonces esos errores son masivos, son sistemáticos y entonces los sistemas caen en procesos de discriminación. Piensen en un banco que usa un sistema inteligente para determinar si nos da un préstamo o no nos da un préstamo. Está hecho con datos y con deep learning o con alguna técnica de machine learning. ¿Qué pasa ahí? Sabemos que va a cometer errores. ¿Contra quién está cometiendo esos errores? ¿A quiénes no le está dando acceso a una banca, a un producto financiero? Y va a ser, les digo, va a ser sistemático, entonces va a ser discriminatorio contra grupos de personas, ¿no? Entonces tenemos que estar al pendiente de esto. Porque también hay una tendencia que tenemos durante mucho tiempo es que lo que se nos ocurría de aplicar tenían que ver con monitoreo, ¿no? Reconocimiento de rostros, monitorear a las personas. Ahora hay sistemas que ven si está uno haciendo el trabajo, que si está poniendo atención. Tenemos esa tendencia de usar estos sistemas para cuestiones de monitoreo, ¿no? ¿Y por qué no se nos ocurre algo mejor? Estamos un poquito mejor ahora. Ahorita ya, como mencionaba, Yuri al principio, estamos viendo cosas de salud, estamos viendo cosas para combatir ciertas circunstancias, entonces vamos ahí. Y una cosa muy importante es que los sistemas necesitan datos, entre más datos mejor. ¿De dónde están saliendo estos datos? Y de todas formas necesitamos datos supervisados por humanos y lo que hemos visto es una tendencia a usar mano de obra barata, ¿no? Eso es una cosa que ha sucedido, entonces, ¿qué tan ético es hacer eso? Sigue en el aire. Entonces, por ahí del 2016, todas estas discusiones que comenzaron un poco en academia, se empezaron a permear, hubo gente que se empezó a preocupar desde el 16, cuando los sistemas empezamos a ver que tenían un potencial, pero no sabíamos bien hacia dónde iban, empezaron a ver. También había un posicionamiento desde naciones, como determinar cuál era el rol que iban a tener estos sistemas en su desarrollo. Entonces surgió esta tendencia a hacer estrategias nacionales y generalmente son un documento que delimita una guía para el avance nacional en el contexto de la inteligencia artificial. Generalmente se ponen secciones de principios, secciones de guías y una sección de recomendaciones. Y fue muy interesante cómo empezaron a surgir. En 2016, Canadá fue muy vocal con su propuesta, después la Unión China, Estados Unidos por ahí apareció algo un poquito más tarde, aunque se considera que ellos estuvieron como la primera reunión que originó todo esto. Y como habíamos dicho, 2019 México hace el documento Asia y luego ya tiene un documento más elaborado que les voy a platicar en un rato. Para que exploren este ecosistema, yo les recomiendo mucho
el trabajo que ha hecho la OCDE para recolectar todos estos documentos. Están por países y vienen separados por categorías, entonces pueden buscar bastante. Y también recientemente se lanzó un índice de inteligencia artificial en Latinoamérica, exclusivamente Latinoamérica, y ahí pueden ver cómo están diferentes naciones. En particular, la especificación del índice que se definió, México aparece en quinto lugar de los países de Latinoamérica, que de alguna forma corresponde con nuestras experiencias desde academia. Entonces, un poquito estas estrategias, los principios, las guías, recomendaciones, se contextualizan en un ecosistema que está promoviendo la autorregulación, está promoviendo la discusión y está diciendo, estos son los problemas y absórbelos porque los que vamos a estar participando vamos a necesitar algunas reglas, pero te vamos a dar el chance de que las definas tú. En particular, organizaciones que generan sistemas inteligentes. Sin embargo, como también destacaba el maestro Pruneda, esta situación de autorregulación ya se ve insostenible, ya se ve insostenible y estamos entrando a una etapa de regulación. También ya nos destacaba el maestro Pruneda que ciertas regiones han tomado un paso. Tenemos a la Unión Europea, que ya desde General Data Protection Regulation, una regulación alrededor de los datos, y en particular le puso mucha atención a los datos digitales y hacia ciertas prácticas que estaban llevando, sobre todo, por ejemplo, empresas de redes sociales, pues puso un límite y puso responsabilidades, ¿no? Entonces ya vemos que hay multas a empresas que no cumplen que no cumplen la regulación. Y como también mencionó el maestro, pues ahora se está discutiendo el Artificial Intelligence Act y está en pleno. Al igual que General Data Protection, se siente que va a venir con mucho diente y va a poner como nos explicaba, un hard law, y va a ser robusto y mucho. Eso se va a replicar en otros lados, ¿no? Va a ser como el punto de partida para otras naciones. Canadá acaba de lanzar está por lanzar su Artificial Intelligence and Data Act. Están combinando los dos aspectos de la Unión Europea en un solo documento. También de lo que escucho de colegas que están allá es que la discusión está muy fuerte y están viendo dónde poner los límites, las responsabilidades. También nos presentaba el maestro Uneda el Blueprint for an AI Bill of Rights, que es el primer documento que apunta que Estados Unidos también va a tener una regulación. Y yo creo que esa va a ser ahora nuestra tendencia, pensar en una regulación y tenemos que ir para allá. Y China llegó muy fuerte y ya puso el Provisional Regulations, que nos explicaba también el maestro Pruneda, y se empieza a ver también un poquito de diente, por ejemplo, cosas que generadas por sistemas inteligentes tienen que identificar que fueron generadas por sistemas inteligentes. Ya no se vale que aparezcan. Entonces, esa regulación es bastante fuerte. No se esperaba algo así de fuerte en otro lado, ¿no? Unión Europea creo que también va por ahí, que sea claro cuando la inteligencia artificial estuvo involucrada. En 2020 se escribió la Agenda Nacional Mexicana de AI. Este es un documento extenso que es la consecuencia de hacia la Estrategia Nacional. Es un documento interesante, en particular, bueno, lo digo con mucho sesgo porque yo participé en la escritura de la sección de ética y en 2020, cuando estábamos con los colegas, en particular la doctora Sofía Trejo, especialista en inteligencia artificial, nos planteábamos, o sea, era muchísima información, había mucha incertidumbre hacia dónde íbamos, entonces, ¿cuál era la estrategia para decidir qué queríamos? Y nuestra propuesta es que deberíamos dar un paso atrás y partir de derechos humanos, es decir, derechos humanos ya nos dan una guía de cómo nos queremos comportar, de cómo queremos ser tratados y de cómo queremos tratar a toda nuestra sociedad.
Y entonces es una buena guía para comenzar y poner en contrapeso todas las aplicaciones. Y recientemente también surgió este movimiento que se llama la Alianza Nacional de Inteligencia Artificial, que se está promoviendo en el Senado, que también está proponiendo un ecosistema. En todo esto lo que tenemos que pensar ahora es si están promoviendo autorregulación o si están promoviendo regulación. Esa es como la discusión central ahora. Entonces, nada más para concluir, ética de AI se ha discutido ampliamente, llevamos al menos 15 años discutiéndolo muy fuerte, hay antecedentes de 30, 25 años. Las preguntas centrales del rol de la inteligencia artificial siguen sin responderse, todo va un poco alrededor de intereses un poco comerciales, pero el interés de las sociedades, de la identidad cultural, por ejemplo, es algo que deberíamos estar pensando mucho en México, no se ha tomado. Y se ha generado esta dicotomía entre autorregulación y regulación. Vemos que hay países con avance tecnológico, pues ya empezaron a poner regulación. No sabemos si México va a tomar esa decisión, está como en el aire todavía. Y como les decía, yo soy un poco más negativo, yo creo que vamos atrás en la mayoría de las temáticas, pero como decía al principio, esto no necesariamente es negativo. A lo mejor nos toca aprender más de las experiencias internacionales, pensar más en nuestra sociedad, vernos hacia nosotros mismos y proponer una regulación o una serie de reglas que sean convenientes a nuestra sociedad. Y nada más les dejo alguna biografía que podrían consultar después. Muchas gracias por el tiempo. Muchas gracias, Iván. Muy interesante también esta parte que tú planteas en donde hablas justo de la calidad de los datos y además el rol o papel que deben jugar los sistemas inteligentes en el desarrollo de los países, ¿no? En donde, pues sí, la regulación no solo debe estar eh, centrada en cómo usamos o cómo construimos la inteligencia artificial, sino también eh, eh, cómo es que los datos que se generan, eh, con qué calidad deben generarse, qué atención hay que poner en esos elementos que además son la base. Ya platicabas tú y también el maestro Pablo, pues bueno, que una de las cosas que pudo impulsar el desarrollo de la inteligencia artificial, pues está esta información masiva que ahora se puede concentrar y que pues obviamente es parte de lo que ayuda a que estos sistemas puedan generar respuestas a preguntas basado en un procesamiento pues masivo y además con potencia, porque como bien dices también, el hecho de poder procesar tanta información en poco tiempo es lo que da esa visión de respuesta rápida y de inteligencia, ¿no? Similar a la humana. Y de ahí, pues, tan importante el que pensemos en estas regulaciones también, en lo que está detrás de la inteligencia artificial. Entonces, muchas gracias, Iván. Muy complementarios estas dos visiones que tanto Iván como Pablo mencionan al ver, por un lado, toda la parte regulatoria, esa parte de origen, y también Iván centrado en lo que ahorita está sucediendo y que además también es parte de lo que debemos poner atención, ¿no? Esta parte de generación de datos que para mí es muy importante y a veces como que se queda relegada dando la importancia a la herramienta más que al dato, cuando el dato es lo que nos está produciendo los resultados, ¿no? Entonces, muy interesante. Muy bien, pues por aquí tenemos algunas preguntas. Primero para el doctor Iván, que dice, ¿la inteligencia artificial incrementará las brechas entre los países ricos y pobres? ¿Cómo podría la ética evitar esto? Sí, eso está un poco medido. De hecho, todo
desarrollo tecnológico alrededor de Internet, de redes sociales, lo que ha hecho es incrementar esas brechas. Entonces, sí, en definitiva, se espera que siga habiendo esa brecha y que se siga aumentando dependiendo de qué lado cae uno. En ese sentido, es muy importante como ponerse al frente, ¿no? Y estar a la vanguardia. Hemos estado atrás en otras, ¿no? Estuvimos atrás con redes sociales. Redes sociales llegaron a nosotros, las reglas, los sistemas fueron desarrollados en otras naciones, los negocios grandes están en otros lados, entonces nos beneficiamos también, son cómodas, trajeron un nuevo aspecto a nuestra vida digital. Pero sí, en términos de economía, sí se ha observado esa parte. Y no creo que inteligencia artificial sea diferente. Sí, gracias, Iván. Sí, sí, de hecho, la misma UNESCO menciona la importancia de poner atención en reducir esa brecha digital, ¿no? Porque efectivamente la tecnología está llegando, hay muchos avances tecnológicos y hay quienes todavía desconocen el uso, por ejemplo, de Internet, ¿no? No saben buscar, ¿sí? Esa parte también de que las poblaciones estén informadas y sepan utilizar las fuentes de información, que eso también es importante, que otra vez vamos a los datos, el hecho de saber distinguir entre una información que es correcta y otra que no. Ya lo hablaban también Pablo por ahí, la misma inteligencia artificial puede generar cosas falsas y si uno no sabe identificar eso, pues entonces, pues ahí estamos generando todavía una brecha más grande, ¿no? No sé, Pablo, si tú quieres comentar algo al respecto. Sí, muchas gracias, Ana Yuri. Felicitar al doctor Mesa por su magnífica exposición y decirles que a mí, hablando de estas brechas entre ricos y pobres, una de las partes que más me preocupa de la irrupción de una temuesta tiene que ver con el reto que nos impone laboralmente a todos. Max Tegmark, que ya lo mencionaba en mi plática, que es uno de los pues, que encabezan estas inquietudes, lo plantea en uno de sus libros como una isla que tiene una montaña en el centro y es una isla a la que el nivel del mar está creciendo. El nivel del mar es la inteligencia artificial. La gente que está en la playa es la primera que se va a ahogar. Y entonces lo que necesitamos saber es quiénes somos los que estamos en la playa, porque un poco ya lo decía el doctor Mesa, necesitamos adaptarnos a partir de la irrupción de estas tecnologías para subirnos a la montaña, porque se vienen momentos difíciles y si algún mensaje nos manda la irrupción de ChatGPT y de estas inteligencias artificiales generativas, es que antes se pensaba que solo las personas que realizaban trabajos repetitivos son las que estaban en riesgos. El chofer de un tráiler, pues eventualmente cuando el camión se maneje solo, pues se va a quedar sin trabajo. Malas noticias, ¿no? Pero los abogados que nos dedicamos a crear documentos, contratos, pues si hacemos contratos muy simples, lo más probable es que también nos vamos a quedar sin trabajos porque esta tecnología va a generar los propios contratos. Mejor que nosotros, con menos errores. Entonces, el reto hoy es adaptarnos, aprovechar las tecnologías para usarlas, para mejorar, y hacemos un llamado a todos los estudiantes de la FES Aragón para que asuman ese reto. El uso de las tecnologías nos deberá llevar a lugares mejores, pero siempre y cuando tengamos una capacidad de adaptación importante y aprovechamiento de estas tecnologías. Y ya nada más para cerrar, en esta brecha entre ricos y pobres, el gran reto para el derecho tiene que ver no solo con regular la tecnología, sino sus efectos. Y yo pienso en el efecto laboral en primer lugar. O sea, esta tecnología va a generar riqueza para las empresas que las usen y que desarrollen la tecnología. Bueno, hay estudios ahí importantísimos de incrementos y de expectativas de crecimiento de riqueza muy importantes. Bueno, esa riqueza tenemos que generar los mecanismos para que se reparta entre los seres humanos, porque si se la dejamos
a los desarrolladores o utilizadores de la tecnología en perjuicio de los que no, las brechas entre seres humanos se van a hacer enormes y el riesgo de movimientos revolucionarios pues está sobre la mesa, ¿no? Necesitamos generar elementos estabilizadores donde esta tecnología genere más riqueza y beneficia el hecho de ser seres humanos, etcétera, etcétera. En eso tenemos también que enfocar nuestra discusión de la regulación, porque vaya que se vienen momentos de grandes retos y de enormes complejidades para el ser humano. Muchas gracias, Pablo. Sí, y que justo esta parte de la pregunta decía, ¿y cómo la ética podría evitar esto? ¿No? O sea, cómo, claro que las regulaciones pues son esa barrera, pero también la parte ética, ¿no? El hecho de no olvidarnos de lo básico, ¿no? De lo que es, ya hablaba Iván de esta parte de lo que son los derechos humanos, ¿no? El respetar desde la creación de la inteligencia artificial, pensar en esos derechos, pensar en estas brechas y hablar de tratar de ir nivelando esa distancia que hay entre los países pobres y los países ricos, ¿no? Para justamente tener un trabajo y un desarrollo ético en ese sentido, ¿no? Bueno, también hay otra pregunta aquí que dice que ¿qué peligros específicos existen en el ámbito de la seguridad cibernética relacionados con la inteligencia artificial? No sé qué puedan decirnos. Sí, ya comenzamos a ver algunos ejemplos de, hay colecciones grandes de datos de, por ejemplo, virus o de ataques. Entonces se alimentan a los sistemas con esto y se le piden crear nuevas variantes o nuevas eh, presentaciones de los ataques. Entonces, sí, ciberseguridad va a tener que levantar un poco la antenita y estar al pendiente de estas circunstancias. Y va a ser bueno, ciberseguridad siempre ha sido una carrera, ¿no? Contra los atacantes y los que defienden, y esto va a potencializar esa parte, porque también hay muchas bases de datos de defensas y entonces también se le puede pedir, ¿no? Entonces sí vemos que va a haber un efecto en ciberseguridad, un impacto de la inteligencia artificial en ciberseguridad. Y luego también el otro aspecto de los ataques sociales, de ingeniería social, cuando alguien se hace pasar por una persona, ya también empezamos a ver con los deepfakes de rostros y de voces, se presentan algunos casos, entonces vamos a tener que estar más pendiente de eso. Gracias, Iván. Pablo, ¿quieres comentar algo al respecto? Sí, muchas gracias. Pues gracias en este sentido y aprovechando el tema, pues una de las preocupaciones enormes tiene que ver con los procesos democráticos y se nos viene uno próximamente. Con la capacidad que tienen estas nuevas tecnologías de crear contenido falso, de crear imágenes falsas, de crear videos falsos, pues no será remoto ver campañas donde la guerra sucia incorpore videos del contendiente en actos impropios que le puedan restar preferencias electorales. Es un reto enorme. Hoy quizá de las entidades más que están en peligro más importantes son nuestras entidades democráticas, nuestros sistemas democráticos. Entonces, el gran llamado a la regulación también atiende a resolver problemas que lidien con los deepfakes y con todas estas noticias falsas que se pueden hoy generar con desde una computadora en un cuarto, con acceso a estas tecnologías que cualquiera lo tiene, puede generar contenidos maliciosos que afecten para efectos electorales. Entonces, sí es un reto enorme y ese es otro de los puntos que habría que apuntar como riesgos que se tienen que atender pronto con regulación o con mecanismos más ágiles. Gracias, Pablo. Sí, definitivamente. Bueno, tenemos otra pregunta que tiene que ver con los datos, en donde nos cuestionan si debería haber una supervisión y regulación más estricta
de la recopilación y uso de datos para entrenar algoritmos de inteligencia artificial y en qué medida. No sé si quien quiera. Adelante, Iván. Sí, creo que sí, totalmente de acuerdo con la propuesta. Los datos deben ser más cuidados. Se están viendo aspectos de transparencia. Por ejemplo, la empresa que generó ChatGPT fue muy se escabulló muchísimo para decir de dónde, todavía se sigue escabullendo, no aclaran de dónde sacaron sus datos, ¿no? Lo que sabemos son como inferencias y más o menos situaciones que se han documentado de que usaron material, por ejemplo, con propiedad intelectual, que navegaron todo el Internet. Entonces, sí, lo que se está pidiendo es mayor transparencia y que con el fin de que si hay alguna situación, por ejemplo, datos personales, pues haya sanciones contra estas. Y la otra situación con datos es un poquito recaemos en explotación, porque la gente que está haciendo el etiquetado fino, el que está haciendo las relaciones como de mucho valor. Por ejemplo, ChatGPT lo que le agregó mucho valor es que hubo humanos rankeando las respuestas que da el sistema. Entonces, pero los humanos que rankearon, que hicieron ese trabajo y que se expusieron a material, a material no tan humano, pues fueron contratados en un país de África, donde les pudieron pagar muy poquito, entonces hicieron un esquema de explotación, ¿no? Por ahí también se habla de Latinoamérica que ha contribuido, en particular Venezuela, se ha aprovechado ese problema económico que tienen y han contribuido con etiquetaciones, ¿no? Y uno se pregunta, o sea, si es todo esto tan maravilloso, ¿por qué no lo hicieron en sus países con sus regulaciones? Y pues un poquito sabemos las respuestas, ¿no? Porque estos países tienen menos protecciones laborales. Entonces, sí, ese es el otro aspecto de supervisarlos y de que no, o sea, debemos evitar caer en procesos de explotación. Gracias, Iván. Pablo, ¿quieres comentar algo al respecto? Sí, muchas gracias. Pues ya el doctor Mesa nos hablaba en su exposición del Reglamento General de Protección de Datos Europeo y nos mencionó la ley canadiense que está buscando regular la inteligencia artificial y también a regular los datos. Es crucial, esta pregunta es fundamental porque es crucial para la inteligencia artificial. Su alimento son los datos y la protección de los datos personales, de intimidad, son fundamentales. Decir que los datos no son, vamos, hay varios tipos de datos. Los datos estructurados son los que llenamos en formatos y en realidad no estamos hablando de esos formatos, también hablamos de eso, pero hablamos de los datos no estructurados. Hablamos de los datos que cuando compras un reloj que te mide el pulso, la temperatura y una serie de datos biométricos y de datos de tu cuerpo, esos datos pueden estar diciendo algo de ti. Y si hay una entidad que puede administrar todos esos datos y sacar conclusiones, podrías saber cuando estás contento, cuando estás triste, cuando estás eufórico, y entonces aprovecharlo para mandarte ofertas de venta de un producto, sabiendo que estás muy eufórico y entonces vas a caer más fácil, ¿no? Entonces, hoy el reto es enorme para la regulación, porque los datos otros que probablemente no querríamos que se sepan. Entonces, hay muchos ejemplos al respecto. La regulación que hoy existe, y hablábamos del Reglamento General de Protección de Datos Europeo, que es el que fue una normativa que siguieron muchos países, incluyendo a México, para regular los datos, ya no es suficiente. Hoy tenemos que dar un paso adelante para regular los datos desde una perspectiva más compleja, que tiene que ver con el uso de estos datos por parte de la inteligencia artificial y que tiene que ver con otro problema también enorme de la tecnología, que es la opacidad de los sistemas. En la medida en la que son más sofisticados, son más opacos, tan opacos que de pronto para los propios desarrolladores no pueden dar respuesta a alguna solución o algún resultado del algoritmo
porque ni siquiera saben cómo llegó a esa conclusión. Entonces, el uso de los datos se puede transparentar, pero de pronto, y estos modelos, posiblemente el desarrollador ni siquiera puede transparentar la cantidad de fuentes de datos por la masividad de la que se obtuvieron. Entonces, es un problema técnicamente complejo, pero necesariamente atendible. Y ahí el doctor Mesa Coperto seguramente nos puede dar más luz al respecto, pero que yo lo que puedo decir es que es urgente la necesidad de establecer límites al uso de los datos y sobre todo a lo que esos datos pueden arrojar a partir de su incorporación a sistemas sofisticados. Sí. Muchas gracias, Pablo. Sí, definitivamente, ¿no? Y bueno, creo que también una parte que vale la pena señalar es esta eh, educación que la población debe tener en cuanto al la información que da al usar los sistemas, ¿no? Creo que Totalmente. también esa parte, también es importante trabajarla porque el desconocimiento que tenemos de lo que estamos dando de información, cuando aceptamos el uso de ciertas aplicaciones, ya dicen por ahí a manera de chiste, ¿no? Es que Google ya me conoce, ¿no? Sabe qué estoy pensando hoy. Y ya me está diciendo, oye, hoy querías un café. Ah, mira, aquí te mando las ubicaciones de las cafeterías más cercas a donde estás, ¿no? Casi, casi. Entonces, ¿y por qué? Porque pues lo usamos todo el tiempo, activamos todas las funciones que nos dice cuando configuramos nuestro celular y no sabemos todo lo que estamos entregando de información. Por un lado está la regulación, ¿no? Toda esa regulación que hace falta, pero también el conocer lo que estamos dando cuando usamos, ¿no? Y que las regulaciones protejan también esa parte, ¿no? Pues muy interesante. Muchas gracias, Pablo. Iván, hay una última pregunta y ya con esto estaríamos concluyendo, que habla de la aplicación de la inteligencia artificial, pues se dice que dado que el conocimiento táctico surge de las experiencias personales, se preguntan si una inteligencia artificial podría adquirir conocimiento táctico. ¿Qué opinan ustedes? Sí, mientras existan los datos, va a poder ser posible. Y es algo que comenzamos a ver que se está barajeando todavía muy desde academia. Se está empezando a barajear, ya no solo como a generar una respuesta, sino, por ejemplo, a generar planes de acción. Eso es algo que se está empezando a investigar y ya entran otras técnicas y otra forma de ensamblar esos planes. Entonces, sí, hay una parte de la academia que se está enfocando a eso. De lo que estoy enterado, empiezan a tener resultados positivos y yo creo que podemos esperar eso. Y nada más para terminar como en una nota un poco positiva, porque luego nos fuimos mucho a lo negativo, pero y también relacionado a la primera pregunta que nos decía, ¿no? ¿Cómo la ética puede cambiar esto? Algo que está pasando orgánicamente en México con los colegas, al menos en academia, es que para nosotros es muy difícil competir con instituciones que tienen poder de cómputo, acceso a datos, ¿no? Pero eso nos está obligando a voltear hacia nuestra sociedad y a proponer soluciones alrededor de los problemas que enfrentamos, ¿no? Utilizando estas herramientas. Es un proceso más de aplicación otra vez, de tomar esas herramientas y aplicarlas. Y ahí sí se está haciendo mucho énfasis de que sean situaciones éticas, ¿no? Entonces, estamos viendo varios colegas que están entrando de duro a las situaciones de salud en diferentes aspectos, para análisis de imágenes, para apoyar la operación de los sistemas de salud, que sabemos que son difíciles. Entonces, eso es muy positivo. Otros a problemas de situaciones de desastres naturales, incendios, inundaciones.
cómo empezar a coordinar, regresando a lo táctico, cómo coordinar respuestas, cómo apoyar a las personas. Creo que eso ha sido algo positivo de la situación en que nos encontramos, que al menos en academia sí se está empezando a voltear a esos casos. Yo creo que va a ser benéfico en el futuro si se consolidan esos proyectos y van a ser una visión diferente a tener un sistema como ChatGPT, ¿no? Si en realidad está ayudando a nuestra sociedad. Entonces yo eso lo veo muy positivo y un poquito la ética nos está guiando a pensar en esas formas. Muchas gracias, Iván. Pablo, ¿quieres comentar algo? Sí, Ana Yuri, yo, a ver, entendí esta pregunta de esta manera. Creo que se refiere al conocimiento tácito que surge de las experiencias personales y nos preguntan si la inteligencia artificial podría adquirir ese conocimiento. Y creo que eso tiene que ver un poco con lo que platicábamos, ¿no? De la postura del filósofo que dice, nunca la inteligencia artificial podrá ser similar a la del ser humano porque no tiene experiencias vivenciales. Ese es un tema que a mí me dejaba muy tranquilo cuando yo leí ese artículo de Nature, pero con la irrupción de la inteligencia generativa, eh, yo y muchísima gente, y olvídense de mí, los expertos, los que sí saben, ¿no? Han levantado las voces para decir cuidado, porque resulta que esta entidad derivada de todo el conocimiento humano acumulado, ¿no? Es capaz de asimilar ese conocimiento y de generar unas respuestas que son muy convincentes. O sea, lo primero que tendríamos que pedirle a nuestro auditorio es que los que no hayan usado el chat GPT lo usen. GPT, cualquiera de Tardo, cualquiera de las versiones que sean sistemas que se han abierto recientemente. ¿Por qué? Porque es importante ver la capacidad de elocuencia que tienen. Ya bien decía el doctor Mesa, el problema es resolver las alucinaciones, pero en lo que se refiere a la elocuencia, en lo que se refiere, por ejemplo, a la capacidad de traducción de idiomas en contexto, es impresionante lo que hacen estos sistemas. Entonces, definitivamente, yo cuestionaría a las posturas filosóficas que decían que era imposible que se alcance una inteligencia similar a la del ser humano, porque no tienen vivencias, porque lo que están haciendo es incorporar nuestras vivencias escritas en todas las expresiones que hemos hecho a lo largo de la historia de la humanidad digitalizadas y que tienen acceso a ellas para entender el mundo, entender la problemática de él, etcétera. Hoy el gran debate es si estas entidades tienen capacidad de entender el mundo. Y ahí están los debates, son interesantísimos, están en YouTube, búsquenlos, ¿no? Hay quienes dicen que no, que son loros que repiten de manera muy sofisticada, loros estocásticos, pero que en realidad repiten cosas sin entender. Y hay gente como Jeffrey Hinton, que dice, cuidado, porque una de mis pruebas para saber si mi algoritmo tenía capacidad de entendimiento de la realidad, una de ellas fue, por ejemplo, que me explicara la gracia de un chiste. Yo le contaba un chiste y si me tenía capacidad de decirme en qué radicaba lo chistoso, me iba yo a preocupar. El día que el sistema con el que él operaba en Google le explicó la gracia de un chiste, fue que decidió renunciar a Google para poder tener libertad y hablarnos a los ajenos, a la comunidad internacional, para decir, oigan, estoy preocupado por estos sistemas que están haciendo cosas que no puedo explicar cómo las hacen, pero que eventualmente nos pueden meter en un predicamento si no las regulamos y si no las limitamos. Muchas gracias, Pablo. Sí, sí, aquí decía táctico, pero tienes toda la razón. Obedece a que también puede decir que se refiere al conocimiento tácito, ¿no? Sí, justo. Bueno, pues con esto damos por concluida esta sesión. Agradecer a FES Aragón justamente la invitación a este panel, agradecerles a ustedes, nuestros dos distinguidos especialistas. Muchas gracias, pues buena noche. Les damos las gracias por su valiosa participación a los asistentes. También les agradecemos su presencia
Nos despedimos y esperamos nos sigan acompañando en los próximos eventos del Congreso. Registren su asistencia al evento ingresando el código que aparece en pantalla en la página del Congreso, esto para obtener la constancia de participación con valor curricular.